Vamos a hacer una segunda parte de los cimientos de nuestra fe. Es video parte número 2. Seguíamos con segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Nos dice entonces la escritura, nos dice que todo el que se aparta y no permanece en la enseñanza del Mashiach, no tiene a Elohim. Todo aquel que se aparta y no permanece en la enseñanza del Mashiach, no tiene a Elohim. ¿Por qué no tiene a Elohim? ¿Por qué? Porque primeramente a Él se le envió para que nosotros lo escuchemos. A Él se le envió y todo lo que Él enseñaba, todo lo que Él mencionaba era hacia el Padre, para gloria del Padre. Y nos enseñó a nosotros a cómo caminar. Justamente, cómo caminar fielmente en las enseñanzas del Todopoderoso, en los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, en 2 de Juan, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11, nos dice: todo aquel que se aparta y no permanece en la enseñanza del Mashiach, no tiene a Elohim. El que permanece en la enseñanza, este tiene al Padre y también tiene al Hijo. Si alguien va a ustedes y no lleva esta enseñanza, no reciban en su casa, no lo reciban. ¿Por qué? Porque no trae la misma fe. Ni le digan bienvenido, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas palabras. Así que nos dice, no deberíamos acompañarlos porque ellos enseñan y predican falsamente otra doctrina. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando hay un falso discípulo, un antimesías, por decir así, enfrente de nosotros? O ya sea en estos tiempos que se hace por las redes sociales, ¿cómo identificaríamos nosotros una persona para saber que no es un discípulo de nuestro maestro y que su creencia no es hacia el Mesías? Bueno, tomemos las mismas palabras de nuestro Mesías para entender y para conocer, y de los enviados. Lucas 9:49 nos dice: entonces Juan intervino y dijo: Rabí, vimos a cierto hombre echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Yeshua le dijo: no se lo prohíban, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Porque no están en contra, pues estamos. Aquella persona que no está en contra de creer en el Mesías, pues está en la misma página que nosotros. Aquellas personas que creen en la Torá y en los profetas están en la misma página que nosotros. Pero nos dice Juan 7:17: si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi enseñanza proviene de Elohim y si yo hablo por mi propia cuenta. Si alguien quiere hacer su propia voluntad. Primera de Juan 4:1: amados, no crean en toda inspiración, sino prueben los espíritus, si son de Elohim, si la inspiración viene de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el Espíritu del Todopoderoso, el Ruach Elohim, el Espíritu del Padre. Toda inspiración que confiese que Yeshua es el ungido o es el Mashiach, ha venido en carne y procede de Elohim. Y todo espíritu, toda inspiración que no confiese a Yeshua, que no confiese a Yeshua, no procede de Elohim, porque no confiesa que Él es enviado por el Padre. Este es el espíritu del anti-Mashiach, del anti-ungido, del cual han oído que habría de venir y que ahora ya está en este mundo. ¿Cuál? Pues aquella persona que confiesa y sigue diciendo ese no era el Mashiach, pues se convierte en un anti-Mesías. Entonces, durante los primeros discípulos en su ministerio, en sus días, ¿hubo hombres que esforzaban para destruir los antiguos fundamentos? ¿Ya había? Sí había. Lo vemos nosotros desde las palabras de Yeshua contra los fariseos y desde los testimonios que tenemos por parte de los libros de Maaseh, el libro de los Hechos, en las palabras de Rab Shaul y en los discípulos, y asimismo en el libro de Revelaciones, vemos que sí había hombres que se esforzaban por destruir los antiguos fundamentos, los antiguos cimientos. Entonces,
Hechos 15:1. Ciertos hombres que habían bajado de Yehudá se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de Moshe no podían salvarse. Viene a reemplazar entonces ya otro evangelio. Viene otro evangelio a reemplazar el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque todo para salvación. En contexto de salvación previene del sacrificio de Yeshua. De ahí para adelante no hay más. De lo contrario, pues el Mesías murió ¿para qué? ¿Para qué lo envió el Padre? Hubiera sido en vano. Si mi salvación depende de mi fortaleza y depende de mis propias fuerzas, ¿para qué viene entonces Yeshua? Ya sería cuestión de decisión. Pero dice, si no se circuncidaban de acuerdo al rito de Moisés, no podían salvarse. Ya ahí destruye el fundamento que es a lo que vino Yeshua a la tierra. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarse que guarden la Torá de Moshe. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moshe. Pero recuerda, para salvación, tú puedes hacerte la Brit Milá, no hay ningún problema. Tienes que guardar la ley, también tiene que ser. Pero manda la Escritura que si ese hubiera sido el propósito para la salvación, el Mesías vino de balde. Porque no hay persona que guarde correctamente la Torah. No la hay. Nosotros nos esforzamos para dar ejemplo, para vivir conforme a la Torah. Pero hay ciertos casos no intencionales que tú vas a abrogar uno de los mandamientos. Entonces, si tu salvación fuera dependiente de eso, pues ya la hubieras perdido. Pero no depende de eso. La salvación depende del sacrificio de Yeshua. Ya lo demás es un fruto, es un caminar que tú tienes que seguir, porque es un fruto de la salvación. Ya eres salvo, tienes que hacer estos frutos. De lo contrario, ¿cómo muestras que eres una nueva persona, una nueva criatura? Entonces, los discípulos aquellos enseñaban las cosas que provenían de los falsos convertidos a la fe, entre comillas, al Mashiach. Pero seguían viviendo bajo la antigua alianza. No habían entendido que la señal de la nueva alianza prometida por el Padre, ratificada por el Mashiach, es la inmersión, el bautismo, el arrepentimiento, la creencia y la aceptación en el nombre de Mashiach Yeshua. En el nombre de Yeshua el Mashiach. Esta estaba por encima de la circuncisión y es superior porque aplica para todo ser humano, aún no siendo circuncidado. Porque si fuese así entonces, pues todas las personas, te voy a dar un gran ejemplo, si fuese así entonces, la persona que nació 100% israelita, pero sus padres se fueron a un lugar, por allá se perdió la Brit Milá y a las personas no se hicieron la circuncisión. Entonces perderían la señal o perderían el ser un pueblo del Todopoderoso. Pero no se basa en eso. La salvación no se basa en eso. Recuerda que el Padre, como dice el libro de Gálatas, le dio las promesas a Abraham estando incircunciso. Ya lo demás fue por obediencia. Ojalá que captemos todo eso. Entonces, cuando los ancianos de las asambleas antiguas investigan cuestiones que ya hemos mencionado acerca de la salvación por circuncisión y conversión al judaísmo y todas esas cosas, ¿qué papel tomaron a hacer ellos? ¿Qué cosa fue lo que se fueron a hacer para arreglar este problema? Pues ahora sí, para solucionar. Recuerda que había falsos enviados que se unían a los discípulos diciendo que ellos también creían en Yeshua. Pero, vuelvo a repetir, pues eran falsos personas. En Hechos 15, versículo 2 nos dice, como surgió una contienda y una nueva discusión no pequeña por parte de Rab Shaul y Bernabé, contra ellos, ¿contra quién? Con lo que ya hemos mencionado anteriormente. Los hermanos determinaron que Shaul, Barnabá y algunos otros de ellos
subieran a Jerusalén a los enviados y ancianos para tratar la cuestión de guardar toda la Torá, circuncidarse al momento para poder ser parte del pueblo o no hacerlo. Fueron a ver este problemita o este problemón que había en aquellos tiempos. Entonces llevaron la cuestión a los ancianos para tratar este problema. Versículo 4. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad y por los enviados y les contaron las cosas que Elohim había hecho con ellos. Y entonces se reunieron a los enviados y los ancianos para considerar este asunto, este problema. Entonces, pues, aquella acción de los discípulos originales del Mashiach tuvieron esta cuestión enfrente de ellos, de la cual vemos reflejada en el libro de los Hechos, donde les manda decir, ustedes solamente, ya que han aceptado a Yeshua, comiencen, no por la circuncisión, no por toda la Torá, a guardar 4 mandamientos bases. Y después de ello, ustedes comenzarán a aprender Torá y vivir conforme a la Torá. Porque desde un momento, pues, había ancianos a los cuales se tenía que ir para tomar una decisión y para ver estas cuestiones de los cuales se nos menciona el libro de los Hechos. Y entonces, como solución, vienen los 4 mandamientos que se dan para los creyentes, para los gentiles que apenas se estaban convirtiendo al Todopoderoso. Y como sigue el texto en el versículo 21, pues tenían que ser enseñados cada Shabbat, como lo menciona. Y ahí fue el fin del asunto. En la reunión de emergencia celebrada en Jerusalén, ¿con qué resolución se comparte? ¿Con qué se comparte? Se comprometieron en la reunión que tuvieron, que tuvo a cabo, a pesar de que les dijeron que tenían que hacer como mandamientos bases o tenían que hacer para no ser molestados por las personas que se han infiltrado entre los creyentes de Yeshua. Hechos 15:23. Por medio de ellos escribieron a los enviados, los ancianos y a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos que han salido de nosotros sin que les pidiéramos instrucciones o sin que les lo hubiéramos enviado, los han molestado con sus palabras, trastornando sus vidas, diciendo, ustedes tienen que circuncidarse y guardar la Torá. Por eso nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados Barnabá y Rab Shaul. Hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro maestro Yeshua el ungido. Así que hemos enviado a Yehudá y a Sila, los cuales también les confirmarán la palabra al mismo informe. ¿Por qué? Porque pues, se da guiar por la Torá. Por medio de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mandaron 2 enviados y después otra vez más enviados para que se confirmara la palabra. Así que hemos enviado a Yehudá y a Sila, los cuales también lo confirmarán de la palabra del mismo informe, porque ha parecido bien, escuche bien entonces, ha parecido bien a el Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Por qué? Bueno, sería muy difícil para una persona que hoy se convirtió, tiene que circuncidarse y ya guardar toda la Torá sin tener el conocimiento previo. Sería muy, muy difícil. Si aún nosotros que hemos comenzado desde un principio a empezar a atender poco a poco, entendemos que todo es un proceso. Sigue diciendo, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, porque en aquellos momentos era algo típico que se hacía. De comer sangre, porque era lo típico que se hacía. De lo estrangulado, no comer cosas que han sido estranguladas. Y de fornicación, típico que se hacía en aquellos momentos y era parte de culto. Si se cuidan de tales cosas, harán bien. Que les vaya bien. Y hacia adelante. Entonces, estos 4 principios vienen ¿de dónde? De la Torá. Pero obviamente no eran exclusivos, no era todo lo que se tenía que guardar ahí. Por eso, en el libro de los Hechos menciona que tienen que congregarse o ser enseñados
en los Shabbats, por los que ya conocen la escritura. ¿Cuál es el consejo de Rab Shaul o Pablo para el pueblo que está luchando todos los días fervientemente por regresar a los primeros cimientos, a las antiguas creencias, a los antiguos fundamentos o a la fe antigua que fue dada una vez a los santos y a los profetas? Primera de Corintios 1:10. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach que se pongan de acuerdo y no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos por el mismo pensar y el mismo parecer, como nosotros nos menciona el libro de los Hechos al principio, cuando todos estaban en un solo pensar y con una sola misma alma. Entonces, si los maestros que hay hoy en este día hubiera hecho o se dejaran llevar por lo que dijo el concilio en Jerusalén y todo lo que enseñaban ellos o leyeran la carta que se envió en este caso a los hermanos en Antioquía, pudieran entonces o tuviéramos una hermandad y no hubiera tantos pleitos, religiones, divisiones y falsas doctrinas y contradicciones en la misma propia creencia, basadas en opiniones y interpretaciones de las así personas que recibieron una nueva revelación o una nueva interpretación, según ellos, del Todopoderoso, por no tener conocimiento de la Escritura y no dejarse llevar por la primera fe o por los primeros cimientos y las primeras enseñanzas que el Padre da a los profetas, y los profetas manifestando ellos su forma de vivir se ha ignorado por parte de estos maestros, de los cuales hierran y enseñan cosas erróneas. Ahora, viendo los problemas que habían en diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes quejilás, Tito 1, versículo 5 dice: por esta razón dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y restablecieras ancianos en cada ciudad, como lo mandé. Entonces, que pusiera orden y enseñanza. ¿Cuál sería entonces el destino de aquellas personas por gusto, por interés, por dinero, por ganancia, por popularidad, por tener un beneficio? Se apartaran o enseñaran cosas falsas de la doctrina original o del evangelio original. ¿Cuál sería el gran final de ellos? En el libro de Gálatas nos menciona y nos dice que hay muchas personas que enseñan cosas falsas, y por esas cosas falsas les dice Pablo a aquellos mismos: ojalá se mutilen por enseñar cosa mentirosa. Ojalá que lo que ellos piensan que les va a servir sea como una mutilación, porque no es lo que enseña la Escritura. No es basada en lo que ellos enseñan. Entonces, dice: estoy maravillado de que tan pronto, Gálatas 1:6-9, Reina Valera 1960. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mashiach. ¿Okay? ¿Cuál será entonces su destino? Para seguir un evangelio nuevo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mashiach. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, otra besorá, diferente a la que os hemos anunciado, sea maldición. Esta es el final. Esta es el fin de aquella persona. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea una maldición, sea anatema. Entonces, queridos hermanos, este es el fin
o a dónde llegará aquella persona que enseña una falsa doctrina y unas falsas enseñanzas. Viene a ser y a caer en maldición. Este es el fin de aquel que enseña cosas erróneas. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven en nuestro Adón Yeshua Mashiach, sino a sus propios bienes, a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Por qué de los ingenuos? Porque no hay mucho como en estos tiempos que no puedan aprender, que no se les puedan enseñar. Es que no quieren. Son ingenuos. ¿Por qué? Porque no quieren aprender. En estos tiempos tenemos tantas herramientas de las cuales nosotros podemos aprender, podemos leer, podemos llevar a cabo la buena y la sana doctrina, aprendiendo. Pero todo tiene que ser que la persona quiera. Pero nos dice, según de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, no según las instrucciones. Entonces, Romanos 16, versículo 17, claramente nos enseña que nos fijemos. Segunda de Tesalonicenses 3:6 también nos dice que nos apartemos de la persona que anda desordenadamente y nos vayamos a aprender de los primeros cimientos, de los primeros, de las primeras enseñanzas, de los primeros fundamentos. La fe que se enseña a través de nuestro patriarca Abraham, lo que se enseña en la Torá, los profetas y las palabras de Yeshua el Mashiach. Si nosotros dejamos remover esos cimientos, esos fundamentos, vamos a caer otra vez, como dice la Escritura, en maldición y en error. Así que el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, hoy en este día y siempre, deseando que tengan un bonito Shabbat y que descansen en compañía de todos sus seres queridos, donde quiera que usted se encuentre. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.